Hola, buenas tardes, buenos días o lo que fuera para cada uno que esté por ahí. ¿Cómo les va? Eh, Hoy vamos a seguir viendo cómo muchos de estos pintores hicieron sus obras. En particular, vamos a ver un poco más en detenimiento algún ejemplo más de Caravaggio, un- uno de los grandes referentes del arte de todos los tiempos. Y mi idea era como cercar varias cosas hoy, repasando. Cercar, quiero decir, repasar un poco algunas de las cuestiones que tienen que ver con el uso de la cámara oscura, las lentes y el espejo a la hora de construir estas imágenes, porque la próxima vamos a dar un salto en el tiempo, nos vamos a venir al siglo XX y vamos a ver cómo un proceso artístico se mueve en el tiempo y cómo se articula en referencia a todo esto que estamos viendo. Entonces, hoy quería como repasar un poquito todas estas cosas, muy brevemente, ver un par de situaciones más que se dan a la hora de construir y componer una imagen, de modo de que nos quede en la mente fresco fundamentalmente esto de cómo fueron hechas para poder en la próxima dar un salto inesperado a otro mundo, pero que tiene mucho, mucho que ver y quizás nos va a ayudar eso a pensar distinto el mundo contemporáneo en relación a este mundo que también es contemporáneo en muchos sentidos. Así que bueno, voy a compartir como siempre, vamos a empezar con nuestro slide de maravillas y me toque que tenía acá preparado ya el material. Eh, Recuerdan que la vez pasada estuvimos mirando varios cuadros de Vermeer, pintor neerlandés que hizo cosas maravillosas, fantásticas, desde los personajes, desde La joven de la perla, a todos estos estudios de la música, de la pintura, las ciencias, la astronomía, la cartografía. Y habíamos visto un video que quiero que lo repasemos. Vamos a repasar dos videos hoy para recordar un poco algunas de las cuestiones que son fundamentales a la hora de cómo entra, eh, cómo entra el uso de la tecnología y el uso de la óptica. ¿Mm? Este es el cuadro de la lección de música, que lo recordarán, que vimos a alguien que armó el mismo set para poder montar la relación de lentes, espejos y soporte y ver cómo era posiblemente pintar en esa época, aunque claro, con unos medios bastante más desarrollados en estos tiempos, pero nada que no se pueda resolver con unas maderas y unos caballetes más o menos bien montados, así que no es excluyente. Vamos a recordar este video sobre Femir. En particular, quiero que repasemos un par de cosas de esta especie de simulación que se hizo de la lección de música, donde se dispone la misma escena iluminada de esa ventana que entra acá por la izquierda y el montaje de todos estos dispositivos. Básicamente siempre es una lente, un espejo que rebota la imagen y, y la imagen que es proyectada. Quiero que recordemos y nuevamente el tema de cómo aparece esa imagen. Y recuerdo que alguien de ustedes vio que en realidad estas pinturas se pintaban literalmente sobre la imagen, a diferencia de otras obras que vimos donde se usaban para trazar. Eso hacía que vimos ejemplos donde el tono del color podía pasarse gradualmente sobre la imagen, e ir construyendo un movimiento de la tonalidad y el color que a ojo desnudo y pintando directamente sobre caballete es muy difícil de detectar. Otro elemento importante de recordar para lo que vamos a ver es el foco. El foco de la lente es donde se forma la imagen. Y hay que recordar, por si yo no lo dije muchas veces, que el punto de fuga de la lente es justamente el eje que tiene la lente en relación a donde se produce el foco. Y ahí vamos a tener toda la imagen convergiendo a ese punto.
Por lo tanto, el poner en foco es parte importante de la escena y el tamaño de la lente define mucho la luminosidad de la imagen, porque depende de su diámetro cuántos rayos puede captar. Por lo tanto, mucho de la brillantez de la imagen tiene que ver con el diámetro. Y acá está esto que decíamos de cómo ir logrando las tonalidades y el color por sobre la imagen, de ahí que Caravaggio en particular, perdón, Vermeer en este caso, podía producir esta especie de transiciones entre los distintos sectores de la obra, moviéndose sin línea ni borde que lo dibuje, sino que iba trasladándose y variando la tonalidad y el brillo del color. Esto es una parte importante del proceso. Recuerdan que... Perdón, La joven de la perla es algo que la verdad que yo lo vuelvo a ver y me encanta este cuadro, es como hermosísimo mal. Y recuerdan que aquí los pasajes de la nariz, por ejemplo, hacia el pómulo, son simplemente cambios de tonalidad, están definidos por esa transición, como lo haría efectivamente una imagen producida por la lente sin borde. ¿Mm? Y los detalles, nuevamente los otros elementos importantes es que la luz en todas estas imágenes es una luz ópticamente correcta. Sí, es que los reflejos, las reflexiones son correctas físicamente hablando, de ahí que acá hubo ópticas, claramente. Recuerdan esto también, que algunas de las obras producen esta especie de desproporcionalidad, esta especie de, de cambio en la deformación de un cuerpo, en el sentido de que también fueron hechas por secciones. Recién veíamos a alguien pintando y cuánto abarca de la escena a través de una lente. De modo que si uno quiere pintar toda una escena, tiene que ir moviendo a la lente o desplazando la escena, lo que sea, pero eso implica movimientos y cambios en el ángulo, y por lo tanto todo eso cambia el punto de fuga, cambia la aberración de la lente que deforma hacia los bordes, lo cual produce todo este tipo de, a veces, saltos de la proporción en las obras de muchos de los pintores que las utilizaban. Obviamente nosotros tenemos una tesis en este curso que es, bueno, pero la podrían haber corregido, porque de hecho muchos de ellos las corregían para, para que sean desde un punto de vista proporcional y de la perspectiva correctas. Todo hecho dicho entre comillas, ¿sí? Porque en el fondo de la cuestión acá hay una representación del mundo en términos reales de la visión. Son correctos en el sentido de que representan una realidad, tal como la ve el ojo humano. Obviamente esa correctitud no quiere decir ni que esté bien ni esté mal, es correcto, es consistente, podríamos decir también. A eso me refiero. De modo de que, ¿recuerdan esta secuencia de Parmigianino y el brazo de Antea, o las dimensiones de esta mujer que si se separara mediría más de 3 metros de la pintura de Van Dyck en el centro, o esta relación entre el rostro y el resto del cuerpo como desproporcionada? Nuevamente, sospechamos que eran gestos producidos por un modo de ver que en algún punto están puestos ahí porque también puede haber una decisión adrede de hacerlo, de hacer notar de que estas son imágenes producidas por un dispositivo propio de una época, y que esta tecnología permitía armar este modo este modo de construir imágenes. Eh, ¿Recuerdan los cambios de fuga en los manteles? También, si uno rota ligeramente o cambia la posición de una lente, es muy difícil encajar en la misma imagen, tiene que estar exactamente igual. Y esto producía variantes en los puntos de fuga, porque al mover la lente cambia el eje y por ende el foco, lo pondrían en foco, pero ya le quedaba la lente ligeramente variable, y eso producía que en algún momento la imagen tomara la dirección del otro punto de fuga. Sutil, pero también la aparición de algunos fueras de foco.
que es un fenómeno muy de la óptica. Ningún pintor, salvo adrede que lo haga, pero cuando uno ve y pinta un modelo en un caballete, obviamente lo que hace está en foco. Eh, pero copiar lo que produce un sistema óptico, nuevamente se dejaba como ese hilo que hacía entrever de que acá hay algo que está produciendo en parte esta imagen. ¿Recuerdan este retrato que está buenísimo, que el retrato de un hombre de joven que reza, orante? Y del otro lado, este es el anverso, pero el reverso tenía esta obra de Hans Memling, la otra también lo era, que es este florero. Y el florero, esta especie de una de las primeras naturalezas muertas, también tenía dos fugas que estaban allí funcionando a la vez. Fíjense, vamos a repasar ahora este video, que ya lo vimos un par de veces, pero hay algo que quiero volver a señalar. Tell me when Oh, I want to start. perdón. Oh, yeah. David Hockney Good. We're going to start. reproduciendo Keep looking las up, escenas. Y ahora Rich. vamos a ver en particular este cuadro, Stay still. que es, que en este caso, como al igual que esa obra de Velázquez del Papa, The en first donde problem la is idea electrical era usar suggestion not looking seguir fully la tonalidad de la luz y usar las trazas. spot in the middle. So Caravaggio would have to find a way of dealing with this. Bajo un poco más. Ahí va. Hay algo interesante en esto que en su momento lo mencionamos, pero en particular ahora lo vamos a ver, que es esta idea de que la imagen proyectada en el lienzo se produce a un momento, en la composición aparece este personaje, acá David Hockney traza las zonas más relevantes de este personaje, muchos artistas lo hacían así también, como se ve ahí en esta imagen, la estructura que define a este cuadro. Luego le va a pedir que se retire. Como magia. Queda el escenario, la luz. Ahí prácticamente está funcionando como una cámara y pareciera más que una cámara fotográfica, parece más una cámara cinematográfica. Es una especie de cinematografía de un espacio teatral, ¿no? Como si esos personajes están ocurriendo cosas afuera, en el set que está iluminado, y dentro de la cámara oscura donde está David, pareciera ser una especie de cine. Muchas de las cosas que venimos viendo aquí, hablamos siempre de que a lo largo de estos siglos no había no había nada que pudiese capturar esta escena, pero la escena fotográfica se estaba ya construyendo. Ya la fotografía nacía como modo de ver y como modo de procesar la luz. Y que todos los dispositivos ópticos, técnicos y las tecnologías de la época también ya estaban como señalando a la cámara fotográfica. Solo faltaba dónde guardarlo. Este video lo quiero mostrar de nuevo porque aparecen dos cosas. Una es la composición de una imagen, casi empieza a ser la antesala del encuadre cinematográfico. Es la puesta de una persona, la puesta de la otra persona, la observación a través de la lente. Ahí hay una protoescena entre el teatro y la cinematografía. Claro, todavía es en directo, en tiempo real, no hay nada que lo pueda guardar, falta el soporte donde queda la memoria guardada, que sería el film. Pero como proceso de componer una imagen, está esa protoidea de los personajes, la puesta en la escena, el encuadre, buscar dónde el lienzo hace
justamente soporte en este caso, donde la imagen es proyectada y la escena se desarrolla. Solo que acá, como en la cámara fotográfica de los Picapiedras, que había el que lo recuerde, había un pajarito que dibujaba rápido. Bueno, acá era igual, o sea, acá alguien tenía que dibujar la escena. Eh, pero que todos esos detalles, todas estas construcciones, más allá del cuadro que nosotros vemos, es muy importante prestar atención a todos estos procesos y elementos que entran en el proceso de armar esta imagen, ¿sí? Esto es fundamental. Es tanto o más importante que la imagen que resulta. Porque acá están haciendo la cultura fotográfica, la fotografía como proceso de construcción de imagen. La foto, acá el resultado es una pintura. El resultado hoy en día es la foto como materialidad de todo un proceso. Pero acá estamos viendo la antesala de cómo se empieza a gestionar un modo de construir imagen. La lente, el soporte donde se proyecta la luz, el manejo de la luz. En la próxima quizá vamos a ver un poquito también, o más adelante, algo que es muy importante también, porque lo que empiezan a hacer es la luz como modo de iluminar, modo de donde, porque claro, naturalmente la lente implica la direccionalidad de la luz. Vamos a comparar, hoy no lo traje, pero la próxima quiero que comparemos cuadros de 200 años atrás respecto de esto, y vamos a ver que alguien, me acuerdo en uno de los primeros encuentros, decía, parece una foto de estudio. Claro, porque la luminosidad cambia. No es una luminosidad pictórica plana, sino que acá está la manifestación óptica de la luz. Entonces, eso produce inmediatamente la sensación de estudio. La composición es maravillosa porque se va armando en el lienzo la presencia de todos los personajes. Y, y esto hace que, más allá de si lo pintaba en directo como veíamos en el video anterior, o se trazaba como en estos casos, independientemente de eso, eh, porque en muchos otros pintores, la vez pasada veíamos a Canaletto, el que hacía las vedutas de las imágenes de Venecia. Muchos de esos pintores de vedutas luego seguían pintando en el estudio detalles que ellos veían. Es decir, que había muchas maneras distintas de hacer estos procesos. A veces se pintaba en directo, otras veces se trazaba y luego se pintaba, otras veces se pintaba lo que se ponía con el lente y después se producían las uniones. Entonces, bien interesante porque en todos estos procesos hay un correlato artístico. Son distintas maneras de usar una misma, yo la llamaría tecnología, aunque la palabra acá sea un poco engorrosa. Acá está. Este es el cuadro de Caravaggio del que se estaba recién haciendo la simulación. Jugadores de cartas, o también tiene un nombre como los taúres, porque se supone que acá hay alguien tramposo. O sea, eh, esta obra, aparentemente, el personaje que sostiene las cartas en la espalda y quien sostiene de frente podría ser el mismo personaje. La vez pasada hablábamos de esto, de que quizás nuevamente había un actor que lo usaban para todo, le cambiaban el vestuario pero lo ponían. Entonces componían con una o dos personas la multiplicidad. Era como repetir en la animación cuando se genera a través de un software un montón de personajes que simplemente por repetición generan, pero bueno, son los mismos personajes repetidos, digamos. Lo que tiene en particular el modo de construir esta imagen es que es una imagen, no sé si lo notan, más bien plana. Acá hay como una particularidad que si la miran bien, la imagen parece como más plana, la idea de profundidad no es tan evidente. Eh, naturalmente, si esta imagen está construida de a pedazos, de la aparición de personas, claro, nunca estuvo entera esta imagen. Esta imagen se hizo de a pedazos. La imagen final está entera, pero el proceso de construirla no tenía
el artista percepción de las distancias relativas entre ellos. Esto hace que las imágenes quizá tengan esa particularidad de parecer imágenes un poco más planas. Nuevamente, al ir cambiando lentes y espejos, e ir componiéndola, inclusive con la misma persona puesta de espalda, luego de frente, este, esta situación no daba una dimensión de la profundidad tan como en otros cuadros donde donde la construcción de la perspectiva, acá como la lente cambia y los personajes cambian, esos puntos de fuga que reafirman determinada profundidad están un poco más en duda, se coteja uno con otro de otra manera. Y pasa algo también interesante, que en muchos de estos cuadros el tema está un poco diluido. ¿Qué quiere decir que el tema está un poco diluido? Se supone que acá hay un lugar de tensión, que es aparentemente las cartas que tiene el personaje de la izquierda. El de la derecha lo está mirando como queriendo adivinar, como un jugador de póker queriendo adivinar las cartas que tiene, y el de atrás estaba mirando las cartas. Pero si miramos bien, 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 el de atrás no parece que enfoque a las cartas, enfoca a la espalda. Y el del frente está mirando más su frente y el sombrero que la expresión de los ojos. Es decir, pasa algo así. Lo cual también tiene sentido porque estos tres personajes estuvieron en momentos distintos, probablemente explicándole el director acá de escena que, bueno, vos mirá para allá, que allá va a venir, se parece a esas viejas escenas, ¿se acuerdan de las animaciones de esas películas antes de Pixar, que el sujeto hacía el movimiento y después la animación, y a veces no coincidía, era como que se notaba que había una disociación espacial entre el hecho animado y la persona que aparecía animada, que tenía que ver cómo algo caía y miraba así, y el otro caía más rápido de pronto, o cosas por esa desincronía que produce el hecho de hacer la confluencia en una imagen de varias cosas y que, bueno, no todas refuerzan probablemente el lugar, el lugar en cuestión. Esta escena, perdón, nos hemos puesto densos, pero bueno, es una escena bíblica. O sea, esta Judith y Holofernes, ¿sí? Un cuadro de Caravaggio que está basado en el libro de Judith. El cuadro básicamente representa el momento que lo decapita al general Holofernes luego de haberlo emborrachado para que no invada su ciudad. En esta escena, el personaje de la derecha es la criada que aparentemente le entrega la espada a Judith para que cometa el asesinato. En este caso, Judith parece estar bastante bien enfocada, aunque si uno pesca un poquito, está un poquito desviada la mirada hacia adentro del cuadro, y la otra persona, si es que no quiere mirar o no sé, si yo no me quiero hacer cargo de esto, mejor ni miro, pero hubiese sido otra la expresión, probablemente tendría que haber estado con los ojos tapados o mirando a otra, pero claramente está fuertemente desviada en la escena este, de las miradas que se producen en este cuadro. Hay varios ejemplos de estos, y en esta es genial, este es buenísimo. Aparte bueno, esta es una de las grandes escenas de la historia de la cristiandad. Eh, es también una obra de Caravaggio, y eh, voy a leerles acá una partecita porque está muy bueno. Perdón, es una de las escenas que habla de que, bueno, cuando Cristo se le presenta a los apóstoles, eh, Tomás no le cree, entonces Cristo le pide que toque su herida. Es una escena, un gran momento. Este. Y acá también se produce ese tipo de composición, donde las miradas, creo que el personaje de atrás del todo está bastante más enfocado en el lugar de la herida y la escena, el momento, aquello que les compete a la imagen. Pero es notable cómo Tomás eh,
el otro lo guía, pero más o menos lo lleva bien, le toma si Cristo lo lleva, el otro mira más o menos al pecho, pero Tomás mira claramente hacia afuera de la escena, ¿no? Eh, por eso, muchas de estas cuestiones que tienen que ver con lo compositivo en estas obras son, fíjense, en esta otra. Esta es una escena genial, esto es Caravaggio también, es un grosso mal. Eh, Acá sí la profundidad de la escena es clara, esa es una escena maravillosa. Y este es también un gran momento de la Biblia. Y acá en este caso lo que podemos ver, si prestan atención, es la relación de proporcionalidades. Fíjense que aparece en la escena el o la del centro es Cristo, y el personaje de la derecha, que es Santiago, eh, fíjense las manos, el tamaño que tienen. Eh, Esto es una famosa escena, es la escena de Maús, donde eh, esta es una parte del Evangelio de Lucas, y esto es, Cristo bendice el pan y es el momento de la bendición de la Eucaristía. Es interesante una cosa acá que yo noté en este lugar. Los personajes, el de la izquierda es Cleofás y Santiago a la derecha. En esa época a Cristo se lo simbolizaba de barba y muchas de estas cuestiones, pero Caravaggio no lo pinta así. Más bien lo hace andrógino. Hay como una cuestión de, en esa época, el renacimiento o la vida eterna y la armonía tenían que ver con la unión de contrarios o la unión de complementos. Por eso este personaje de Cristo o de Crista, no sé cómo, es bien interesante. Es como, no tiene la barba de Cristo, es un personaje, es maravilloso este cuadro. Esto es también, y esto se basa porque la frase que, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos dice es que Jesús se les apareció bajo distintas figuras. Y ahí hay algo que además solo lo ven los apóstoles, solo lo ven los apóstoles. El personaje que está parado detrás no parece dar cuenta de eso que está ocurriendo. Eso también lo dice Lucas. Eh, Es más, Lucas dice que cuando, mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio y dijo. Creo que esto se dice en una parte, creo que en la iglesia. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Me encantan estas partes de la mirada, es como rarísimo, misterioso todo esto que dice. Entonces se dijeron unos a los otros: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las escrituras? Es como si hubiese sido una aparición. Me hace acordar a esas Imago de Kepler, una escena en la que aparece y desaparece, que es un lugar del espacio que es producto de una imaginación. Tiene como algo acá muy, muy particular que simplemente lo comento, pero me llama la atención. Y esto de que aparece en figura distinta a Cristo. Me encanta todo eso. Bueno, yo quería contar. Pero sí, cómo está construido, que ahí vemos los tamaños relativos. Si comparan la mano en relación a las frutas y todo, y la mano trasera, la que está para atrás de Santiago, es inmensa, es más grande que la cara, cabeza de Cristo. Eh, Obviamente, eh, esto es posible que pueda haber intencionalidades de acento, eh, es decir, de querer contar en la relación de tamaños o en los tamaños relativos de los elementos acá anatómicos o formales de la pieza. Pero también sabemos que las cercanías o lejanías a las lentes producen esos cambios también. Y esos cómo se desvanece la luz hacia atrás, cómo aparece adentro. La mano de Cristo es verdaderamente fotográfica, la que está delante así es como increíblemente fotográfica. El rostro quizá no tanto, pero la mano esa es una mano sacada así, clac, con una reflex, o sea, es realmente una verdadera imagen fotográfica. Este cuadro me parece maravilloso. Eh,
Baco. Ya habíamos visto el otro Baco, pero este está enfermo. Este es de Caravaggio también, y está enfermo. Este Baco está enfermo, está pintado también, es otro personaje representado distinto al anterior. Está como pálido y tiene los labios también pálidos. Estas pinturas, nuevamente, están elaboradas desde de estas secciones, por secciones, como veníamos imaginando otras. Nuevamente acá hay algo que claro, al ser cuadros de un tamaño relativo, el desarrollo de la escena necesita ir construyéndose de a piezas. Pero si se compara uno con otro, y acá lo estoy poniendo siempre en tamaños relativos unos a otros, uno es un poquito más grande que el otro, uno es el Baco, el viejo Baco de siempre que levanta la copa con la mano izquierda, y el otro es el Baco enfermo. Estas dos piezas aparentemente están pintadas desde el uso de la lente y espejo, ¿verdad? Que sería el Baco enfermo, y el otro es el sistema de lentes que tenemos. Hay algo en la escena del Baco enfermo que lo hace más cercano, es como si estuviera más en un primer plano. Es diferente en cómo está tratada esa imagen está más encima de nosotros. Esta es otra característica que a veces se da en la conjunción entre el uso de lente-espejo. Y no, se veía un poco en el video, en el primer video que vimos, que está esa persona con la pluma. Es decir, hay algo de la cercanía de la imagen que produce esa combinación que quizá en la lente o la proyección directa, a veces no, porque depende de otro tipo de distancias. Eh, esto es... Y ahora, quería preguntarles lo siguiente. Estos son tres cuadros que claramente vimos recién, están compuestos en el espacio, están compuestos de la manera que vimos. Las distintas partes a través de distintos posicionamientos de lentes en cámaras oscuras y movimiento y cambio de lugares de los personajes y una composición. Esta composición, lo cual es muy importante esto, está toda en un mismo espacio, que es el espacio de la pintura, el lienzo, y fue hecha como vimos recién, casi como una especie de film que se fue articulando. Pero hay otra cosa acá que es muy, muy importante en el proceso. Es decir, el resultado es el mismo, pero en el proceso hay algo muy importante en estas escenas. ¿Alguien intuye qué puede ser, pensando en el proceso de cómo fueron pintadas? Tiempos distintos. Es una secuencia del movimiento de personas que está compuesta espacialmente, porque están todos en el mismo cuadro, pero está compuesta temporalmente por el proceso. En el cuadro, por ser un arte espacial, el tiempo está menos desarrollado. En el cine se desarrolla el tiempo. Pero en el proceso, las dos cosas juega el artista. Caravaggio juega con dos cosas: el espacio compositivo y el tiempo de desarrollo de la escena, porque es una secuencia temporal, no los pinta todos a la vez. Y eso, que parece suave, define toda una estética y es la antesala nuevamente a que en este caso hay algo en la construcción de la imagen que pasa a ser temporal también, a veces voluntario e involuntariamente. Cuando alguien mencionaba lo del color, bueno, a veces en esas transformaciones que se dan en el tiempo, puede haber variantes, porque las condiciones probablemente de un momento a otro, porque no sabemos cuánto tiempo llevó construir esto, las variantes que hubo respecto de un actor, una actriz o lo que sea, en el momento que es retratado, tiene justamente esa posible variación. De hecho,
las miradas desviadas son el resultado de los tiempos distintos, no son el resultado de los espacios distintos. Porque si los espacios fueran distintos, uno simplemente tendría la composición de la imagen. Sino que al ponerlos en momentos diferentes, arrojan construcciones compositivas diferentes. Y ahí está el detalle del tiempo, están las miradas. Y esto, y ahora abrimos a las reflexiones, es muy importante entender que toda obra de arte tiene esto, que es el objeto artístico en sí, en este caso la pintura, y el proceso artístico, que es cómo está hecha esta pintura. Esta reflexión sobre el tiempo es una reflexión sobre el modo, el proceso de cómo está hecha la pintura. Y yo les había comentado en unos momentos anteriores, en otros encuentros, que hay artistas que operan sobre el objeto artístico, es decir, sobre la pintura directa, que es lo que uno ve, y hay artistas que operan sobre el proceso. A veces cambia el resultado, a veces no cambia, pero son completamente distintas las obras, porque obra es todo. Esto es como estar entrando en el discurso artístico de lleno con esto que estamos hablando. Estamos usando estas obras para entrar en justamente cuando uno está frente a una obra de arte, en el aspecto formal, es decir, el objeto que ustedes ven en una galería, en una feria, en un museo, sea una escultura, sea un film, sea un video, lo que sea, y después el proceso de cómo fue hecho. En el proceso está a veces fuertemente marcado en el objeto producido. ¿Cómo? Bueno, todo lo que estuvimos analizando en alguna medida, todos los fenómenos que producen, todos los fenómenos ópticos que producen las lentes, todos los fenómenos, si se quiere, que la luz hace en una cámara oscura, están claramente, porque está retratado desde ese lugar. Es decir, que estas pinturas capturan muy bien el modo en que fueron realizadas en términos ópticos. Pero hay otros elementos, como por ejemplo en esta, que es lo compositivo de los distintos personajes y lo temporal de cómo están realizados en uno después de otro, uno primero, otro después. Inclusive capaz que fueron hasta en el orden espacio-temporal. Primero va este personaje, luego no sabemos cómo fue. Pero hasta uno podría sospechar. Si uno tuviese que pintarla, capaz diga, bueno, empiezo por el de atrás. Luego, bueno, que venga José, que es el de atrás. Ahora que entre fulano, que es el de la izquierda, porque viene, che, José, vos dejá la mano acá, que ahora fulano va a mirar tu mano. Sí, es una gran puesta en escena en términos, yo diría casi muy lejos y salvado, muchas comillas, pero hay algo de dirección de cine, de dirección de actores por lo menos, en estas puestas. Bueno, Entonces, y el actor de la escena de Mouse de la derecha, ¿no es el mismo que está arriba en La incredulidad de Santo Tomás? me encanta eso. O Y sea, no vos sé, viste, ya y no tiene sé su si no es actor el de abajo fetiche. también. Este tenía contrato por todos los... Claro. Bueno, puede ser, no sé, no me había fijado en eso, pero vos tenés razón. El que hace acá de Santiago con el que está atrás es muy parecido. Tenés razón. Es genial. O sea, tenemos acá, tenía un actor fetiche, Caravaggio, con el que trabajaba siempre. O por lo menos era capaz que era un tipo paciente, podía quedarse con la mano así mucho tiempo. Tenía esas habilidades actorales. Genial. Entonces, es verdad. Bueno, porque de hecho, los jugadores de carta es claramente un indicio de que son los mismos. Que es divino que el mismo esté jugando contra él también, independientemente de las asociaciones que podemos hacer. Que además, acá se llama jugadores de carta, pero es como los taúres son como los hábiles, los tramposos, los que juegan con. Si hay algo que tiene. Si hay algo del objetivo de este curso es que efectivamente. Usemos una palabra que está de moda, deconstruyamos la idea de que un pintor, o que bueno, el tipo está pintando ahí en la tela, y meterlo en una vida más real, que es los lugares de producción, los contextos, sus tecnologías. Efectivamente, tendría que haber sido un productor, el tipo saber con quién laburar, que de hecho vamos a ver muchos ejemplos, inclusive de cuadros repetidos porque tenían éxito y se los seguía pintando, ese tipo de cosas. O sea que es un mundo quizá no tan alejado, sino pareciera ser que fuera de realmente de otro planeta, y estos pintores a veces
Inclusive yo creo que va en contra hasta cuando uno estudia a estos pintores que son de varios siglos atrás, uno piensa, bueno, eran otras épocas, quién sabe qué sentido tendría pintar así, qué sé yo. Y en realidad hasta uno empieza a aprender de ellos en cómo tenían capacidades de asimilar y de manejar tecnologías de época en contextos, como decíamos la vez pasada. O sea que sí, efectivamente, es interesante que uno empiece a verlo de una manera más integral, que estas piezas eh, son verdaderos registros de un momento hechos por una persona que no estaba aislada del mundo y que no era tampoco única, y que además entender los recursos puestos en juego, digamos, los trae más a nuestro mundo y nos acerca a ellos. Así que sí, sí, está buena esa observación. Me encanta es verdad, me parece el mismo. Genial, es cierto que se parecen. Bueno, me parece. Ahora voy a empezar a mirar eso, ¿eh? Me he dado cuenta porque a veces los tengo separados. Acá en este slide los puse juntos hace un rato, pero quería conversar esto de las temporalidades y ahora que lo veo. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Mirá, justamente el otro día crucé unas notas al respecto porque es cierto. Y fíjate, por ejemplo, en la escena de Maús, es tal cual. Normalmente eran velas, quizá al ir cambiando las posiciones, el foco produce luminosidades de distintos modos. Pero es verdad, sobre todo se nota en la escena, la luz que da en el reflejo de la pared trasera, en la escena de Maús, y esa maravillosa sombra que se ve como difumarse hacia la derecha. Ahí hay una clave de dónde está pasando. Es la típica escena de la luz de vela, que uno conoce este tipo de iluminación. Pero las otras, el ropaje, o miremos inclusive las fugas de las sombras sobre la mesa, parecen ser luces que vienen desde arriba, lateralmente. Si trazamos las sombras, podemos ubicar las fuentes de luz, pero que no parecen ser, es decir, así sería la luz que está afuera de la cámara, es decir, desde dónde, como vos decías, que serían probablemente, normalmente serían luces naturales, o un velón o muchas velas, se supone por las tonalidades de luz que estamos viendo, el tipo de paleta, de color, digamos. Pero parecieran ser como luces medianamente lateralizadas. No sabemos si fue un cambio de luz por el tiempo o fue un cambio de luz de la escena adrede, no lo sabemos, porque es interesante pensar que, nuevamente, al pensar en el proceso, como estas composiciones están hechas en diferido y en distintos momentos, con distintos personajes, es muy buena esa observación de ver, es un buen laburo para hacer como tarea, estudiar las fugas de luz de cada uno de ellos. Eso me viene a la mente de que son escenas, me viene la luz teatral, pero es cierto que tengo entendido, yo no soy un especialista en eso, pero me tocó trabajar con iluminadores de teatro, y tengo entendido que la luz teatral de arriba, tal como la conocemos, no es muy antigua. Es hacia fines del siglo XIX-XX que a alguien se le ocurrió iluminar de arriba, antes se iluminaba de frente el teatro, así. Eh, con lo cual, esto se me ocurre que es más la iluminación ambiente, que probablemente se hayan movido la fuente de luz afuera y hayan producido distintas fugas, o haya cambiado el momento del día, no sabemos si es luz. La cara de Cristo tiene como algo de luminosidad natural, eh, pero bueno, aquí ya habría que verlo en directo también al cuadro. Esto es una imagen digital, no sabemos el orden de la calidez o frialdad de la luz, no podemos estar seguros de eso. Pero, pero bueno, sí, es un buen punto ese. Es, lo que está claro es que la próxima sin falta, lo primero que arrancamos es comparando eh, la luz si recuerdan esos primeros cuadros, los primeros encuentros del 400, antes del 300. No los tengo acá a mano, pero claro, es otra manera de pensar la luz, pero completamente nada que ver. O sea, la próxima voy a traer los elementos para que esta es una luz óptica, es una luz. Nosotros pensamos en vela, pero claro, es como una luz guiada
podríamos decir? Es una luz guiada, no es una luz que baña como la luz del sol en una escena y en la pintura. Y encima Caravaggio es como el crack, uno de los cracks en esto, que como, además es conocido por eso. Vermeer también, como son todos personajes de luces distintas. Podríamos ver en algún momento detenernos en el tema en particular del manejo de la luz, porque eso también culturalmente fue distinto en Italia, a los Países Bajos. Todos sabemos que las luminosidades fueron distintas, eso generó toda una estética diferente. De hecho, cuando iban a estudiar unos a otros lugares, volvían con esas luces. Se aprendían a manejar ese tipo de claroscuro, que es lo que produce la luz en la pintura.